Lo estamos llamando Eduardo entonces porque sí, claro, está al aire libre, en realidad lo que hicimos fue interrumpir sus vacaciones. Pero Eduardo siempre está con las tapaditas ahí al firme y la verdad que este es un tema importante porque ya había anunciado que iba a pasar esto con el predio, ¿no? Que se iba a vender, que había autorizado el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Pablo da Silveira lo había negado rotundamente esto. Claro, había negado que se fuera a duplicar, sí, ¿no? O a valorizar el predio por la venta. Ahora sí tenemos a Eduardo de vuelta. Ahora estamos mejor, espero que me escuchen bien. Ahora perfecto. Pero bueno, fuerte y claro. Disculpas a la audiencia por este inconveniente. No, les decía que la columna más que veraniega es bastante caliente, y no por la temperatura, sino porque lo que tiene que ver con Punta del Este, Gorlero, todo lo que involucra a veces a temas inmobiliarios en el este del país suele estar envuelto en alguna polémica. Y en este caso, más que en una polémica, parece ser bastante escandaloso. Lo abordamos el año pasado en una de las columnas de La Tapadita, cuando se había realizado el remate del ex predio de ANCAP de Gorlero en Punta del Este, ¿no? Donde un bien que era patrimonio histórico luego fue desafectado y termina, y por qué estamos hoy con esta información, termina la Junta de Maldonado aprobando el miércoles pasado, ¿no? Una excepción para construir así un edificio de hasta 20 pisos. Ahora, la historia es bastante profunda y está vinculada a un empresario muy vinculado a el Partido Nacional, que se llama Daniel Zulamián. ¿Qué fue lo que pasó? En el remate del año pasado, ¿no? Ese remate del predio de ANCAP, que se presentó un único oferente, o casualidad fue Zulamián Propiedades a través de un testaferro, cuando se realizó el año pasado, en marzo del 2023, el remate, este único oferente pagó $2,3 millones por esos casi 1.700 metros cuadrados de predio que tenía ANCAP en Gorlero, un terreno muy privilegiado porque es prácticamente el único terreno que está quedando libre en esa zona de Punta del Este, en la península, para poder construir en aquel entonces, según se dijo en el remate y estaba explicitado en la página de ANCAP, ¿no? Se iba a poder solamente, lo que se vaya a construir tiene que pasar antes por la Comisión de Patrimonio y deberá ser aprobado, ya que se trata de un lugar considerado patrimonio. Estoy leyendo lo que decía la página de ANCAP, ¿no? Ese día, el día del remate. ¿Y qué pasó con eso, Eduardo? ¿Y qué pasó con eso, no? Esa es la historia, ¿no? Ahí empieza toda una trama, porque antes del remate, unos 500 vecinos que pertenecen a 3 de las torres principales que hay allí, vecinas a este predio de la ex estación de ANCAP de Gorlero, Torre del Sol, el edificio histórico Michelangelo y el Santos Dumont, que son 3 de los edificios más emblemáticos de allí, esa zona de Punta del Este, habían intentado comprar ese predio, incluso estaban en tratativas con ANCAP, pero el presidente de ANCAP les explicitó que no podía vendérselo de forma directa, ¿no? Incluso estaban dispuestos a pagar hasta un monto superior a estos $2,3 millones. ¿Por qué? Porque el predio que se remató tenía cocheras, más de 300 cocheras, que a un promedio de $10.000 se evaluaban unos $3 millones. Incluso los vecinos estaban dispuestos a pagar ese monto porque todos los edificios de la zona precisan cocheras. Pero ANCAP decidió, por ley, tiene que ir, no puede vender directamente el bien, y fue a la subasta. En la subasta, como se dijo que era únicamente como patrimonio histórico, no se podía construir allí, bueno, hubo un único oferente, que fue Zulamián Propiedades a través de un testaferro. Y ahí comienza toda esta historia, con este empresario muy cercano al Partido Nacional, y ya le vamos a contar hasta dónde llega la cercanía de Zulamián con el Partido Nacional. Comienza todo un periplo que incluye reuniones de representantes de Zulamián con la Comisión de Patrimonio Histórico, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. También hay reuniones de los vecinos de esos edificios que le decíamos, del predio de Gorlero. Más exactamente, el 19 de abril del año pasado, los vecinos
e integrantes de la Comisión de Patrimonio de Maldonado se reunieron con Willy Rey, que es el presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio, sí. Y así Willy Rey les dijo explícitamente, y además en forma enfática, a los vecinos y a los representantes de la Comisión de Patrimonio de Maldonado, que se quedaran tranquilos, que Zulamián no iba a poder construir allí. A lo sumo, y estoy leyendo casi textual lo que dijo Willy Rey en esa reunión, a lo sumo le podía hacer mejoras a las cocheras que estaban, o un edificio de 2 pisos, que es lo que tiene ahí, son 2 pisos, son cocheras en un primer y en un segundo piso en esos 1.600 metros cuadrados. Pero a partir de esa negativa que tuvo Zulamián, comenzaron sus presiones sobre ANCAP, y también sobre la Comisión de Patrimonio. Y miren qué interesante, al punto tal comenzaron las presiones sobre ANCAP, que Zulamián intentó devolver el bien y recuperar, la seña de $800.000 que había pagado en ese momento. Incluso eso mismo lo reconoció el actual presidente de la petrolera estatal, Alejandro Stepanisic, en una entrevista que le hicieron en el programa Hasta el Hueso de Canal 2 de San Carlos. Recordemos lo que decía el presidente de ANCAP. El comprador compró y después, al tiempo, le quiso reclamar a ANCAP echar para atrás el remate porque no se había enterado argumentaba que no se había enterado, y se le mostró la grabación de video del remate donde el rematador lo explicitó. Pero además, públicamente, era de pública notoriedad, especialmente en la comunidad de Punta del Este, que había al menos una controversia, y digo al menos una controversia para no ser jurídicamente taxativo de si estaba cubierto o no estaba cubierto por la declaración de patrimonio histórico. O sea que para ustedes, desde su visión y el análisis que hicieron, el tema de juicio no podía correr. No es un argumento para recategorizar. No. De nuestra parte, no. De nuestra parte, el comprador tenía clarísimo, porque así fue expresado en el remate, tenía clarísimo de que había por lo menos una controversia sobre la declaración de patrimonio histórico. Muy claro lo que decía el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, sobre este predio de la ex estación de servicio de ANCAP en Gorlero, que había sido comprada por Zulamián, en ese remate donde fue el único oferente. Claro, no había otros oferentes porque no estaban dispuestos a pagar ese dinero si allí no se podía construir. Pero ¿qué pasó? Increíblemente, pese a lo que aseguró Willy Rey, presidente de la Comisión de Patrimonio, a los vecinos de los edificios e incluso a integrantes de la Comisión de Patrimonio de Maldonado, en esa reunión, el ministro Pablo da Silveira firma una resolución posterior, donde incluye 2 cuestiones. Por un lado, increíblemente un aval positivo de la Comisión de Patrimonio, diciendo que ese bien podía ser desafectado como bien patrimonial y por lo tanto sí poder construir. Pero lo más relevante es que en uno de los considerando, el ministro da Silveira en ese decreto asegura que el comprador desconocía la calidad de patrimonial del bien que estaba adquiriendo, lo que, como recién escuchamos al presidente de ANCAP, es una flagrante falsedad, ¿no? Porque fue explicitado el día del remate, cuando se remata el bien, se lee allí que ese bien estaba afectado porque había sido declarado en el año 2000, si mal no recuerdo, había sido declarado un bien patrimonial. Por lo tanto, todo lo que así se iba a construir o no debería ser aprobado por la Comisión de Patrimonio, e incluso todos sabemos que los bienes que son considerados patrimonio no puede llevarse una gran afectación. Pero se ve que las presiones de Zulamián dieron su efecto, porque el ministro Pablo da Silveira termina desafectando el bien de forma patrimonial, y bueno, de esta forma Zulamián consigue que esos 1.600 metros cuadrados que están allí
en la península, ¿no? Sobre la calle de Gorlero, ahí casi en el comienzo de la instalación de ANCAP, en el comienzo casi de Gorlero. Un lugar muy privilegiado también, ¿no? Un lugar muy privilegiado, pero además no solo consigue eso, porque este predio tiene un ingreso de 12 metros de frente a Gorlero, sino que también consigue que a través del histórico edificio donde estaba la parte de la estación, se le dé una servidumbre de paso, por decirlo de alguna forma, con lo que ya va configurando absolutamente todo el panorama para terminar en lo que fue la sesión de la Junta de Maldonado del miércoles de la semana pasada, donde se le autoriza a construir un edificio de hasta 20 pisos, allí en Gorlero, cuando en primera instancia no iba a poder hacer nada más que algunas mejoras a esas cocheras que estaban, o a lo sumo 2 pisos, ¿no? Pero bueno, veamos quién es Sulamián y por qué puede haber conseguido estos privilegios. A ver. Sulamián Propiedades, que tiene a su principal, Daniel Sulamián, realizó aportes para la campaña de la calle Pou en 2019, realizó 4 convenios con el Ministerio de Desarrollo Social el 10 de marzo del año 2022, donde se comprometió a dar trabajo a integrantes de los programas del MIDES. Es uno de los principales, o fue uno de los principales financiadores del programa Sembrando, que lleva adelante la ex esposa del presidente de la República, Lorena Ponce de León. Incluso uno puede repasar la prensa y va a encontrar en noviembre del año 2021 a Daniel Sulamián, principal de Sulamián Propiedades, en primera fila de una actividad que en Maldonado realizó Lorena Ponce de León para promocionar el programa Sembrando. Incluso también puede encontrar en la página de Facebook de Sulamián Propiedades allí una especie, digamos, de semblanza sobre el programa Sembrando, impulsando a este programa. Y también Sulamián fue uno de los principales aportantes para la campaña de la ONG Unidos para Ayudar, que fue una especie de ONG que creó Lorena Ponce de León durante la pandemia, y entregó canastas, en más de 150.000 canastas durante la pandemia, ¿no? O sea que vemos que es un hombre muy vinculado al Partido Nacional. Y el último dato, que lo acabamos de conseguir hoy de mañana, si habrá esperado Sulamián, que primero intentó devolver el bien ANCAP y recuperar la seña de $800.000 que había pagado, como no podía conseguir la desafectación del bien. Luego de que consigue la desafectación del bien con calidad patrimonial, recién el 29 de diciembre del año pasado, o sea, unos días antes de ahora de fin de año, se escrituró el padrón con ANCAP, previo pago de Sulamián en la cuenta de ANCAP de los $2,3 millones con el cual él había rematado ese bien. O sea que el 29 de diciembre termina escriturando el padrón después de haber pasado todo el proceso de ANCAP, y ahora en la última, 20 días después, consigue nada menos que esta excepción de la Junta Departamental de Maldonado, para que va a poder construir allí un edificio de hasta 20 pisos. Nos decían que allí el metro cuadrado construcción en Punta del Este está entre $3.500 y $4.000. O sea que estamos hablando de una inversión cercana a los 55 millones de $, que se va a hacer ahí. Fíjate que tiene 1.600 metros cuadrados, va a poder construir una planta por piso 800 metros cuadrados. Estamos hablando de mínimo unos 6 apartamentos. Sí, por piso. Por piso. Si tienes 20 pisos construidos, vas a poder construir 120 apartamentos, ¿no? 120 apartamentos, que bueno, seguramente van a tener una muy apetecible demanda por la ubicación en la cual va a estar ubicado, ¿no? Eduardo, ¿podemos repetir por cuánto lo consiguió Sulamián? Sulamián consiguió este padrón por $2,3 millones. Y ahora hablamos de 50 millones. De inversión. De inversión. De ganancia.
Claro, inversiones. Que, para construir los 120 apartamentos va a tener que desembolsar ese dinero, pero fíjate que va a poder construir 120 apartamentos con un promedio de $200.000 mínimo cada uno para la venta en ese punto privilegiado de Punta del Este. Pero la cadena de cuestionamientos va desde que fue el único oferente. ¿Y por qué fue el único oferente? Porque era un bien patrimonial, ¿no? Por lo tanto los otros posibles interesados no se presentaron, porque sabían que no iban a poder construir allí, porque solamente si es bien patrimonial se iba a poder realizar mejoras o apenas construir a lo sumo 2 pisos, ¿no? Eso es lo primero. Y después toda esta cadena que se da de intento de devolver el bien, intento de recuperar el dinero ante la negativa de ANCAP, va por el otro lado Zulamián y consigue que el ministro Pablo da Silveira logre desafectar el bien en su calidad patrimonial para luego, terminar con este beneficio de poder construir 20 pisos en una zona sumamente privilegiada de Punta del Este. Eduardo, muchas gracias y vamos a ver qué pasa con esto a partir de esta información. Sí, yo te puedo decir, te puedo adelantar que hay un recurso de muchos vecinos ante el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que quede sin efecto esa decisión de Pablo da Silveira y por lo tanto vuelva a considerarse bien patrimonial y no se pueda construir este edificio de 20 pisos. Y por el otro lado, los vecinos de los 3 edificios que decía, son 3 edificios históricos de Punta del Este, el Santos Dumont, el Michelangelo y el Torre del Sol, para llevar acciones legales tanto posiblemente contra ANCAP como también contra el Ministerio de Educación y Cultura, contra Pablo da Silveira, por estos cambios que ha sufrido el bien patrimonial, ¿no? O sea, el bien en el cual, ANCAP, y es importante decirlo, ANCAP siempre quiso, desde la administración pasada, siempre quiso desafectar el bien en su calidad patrimonial para obtener un mejor provecho en un eventual remate, porque no es lo mismo rematar el bien siendo patrimonio histórico que rematarlo no siendo patrimonio histórico. ANCAP intentó siempre desafectarlo, no lo logró y por eso fue a remate siendo patrimonio histórico y por eso se consiguen apenas $2,3 millones por este predio de 1.600 metros cuadrados, cuando operadores inmobiliarios de allí, de Punta del Este, decían que se podía obtener como mínimo entre 5 y 10 millones de dólares por ese predio. ¿Por qué pagó 2,3 millones de dólares de Zulamián? Fue el mínimo. Fue el monto mínimo que fijó ANCAP para la subasta. Claro, como fue el único oferente, obtiene ese predio en 2,3 millones de dólares y después de todo este proceso bastante oscuro va a poder construir 120 apartamentos. Eduardo Preve, muchas gracias por esta nueva tapadita. Un abrazo a ustedes. Abrazo. Abrazo. Chao, chao.